es el doctor Pablo de Jesús Vindas Acosta de la Escuela de Ciencias Sociales. Y sin más, pasamos a la presentación del material del capítulo 4 de la unidad didáctica. Yo por costumbre hago una especie de mapa conceptual del material, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el resumen de lo que es el capítulo eh, 4, ¿sí? Capítulo 4. Eh, y este capítulo 4, bueno, ustedes van a observar a la izquierda el número de página de donde van a encontrar el material que se les está hablando. Y a la derecha, en negrita y subrayado, es el título que está en esa página. Eh, por ejemplo, el capítulo 4 está dividido en diferentes áreas. Por ejemplo, la primera área es la ciencia como actualidad social. Luego la segunda área es el valor social de la ciencia. La tercera área es el uso de la ciencia. La cuarta área es la ciencia básica como ciencia aplicada y tecnociencia. Y la última es la ciencia y el progreso humano. Este capítulo número 4 va a ser iniciado en la página 141 y como pueden observar aquí en el resumen que les he preparado, termina en la página 181. Para ser breves en este desarrollo del trabajo, yo me voy a referir a las páginas para que ustedes se vayan a las páginas y puedan abundar en las páginas del libro. Bien, en la página 141, donde iniciamos el capítulo 4, titulado Ciencia como actividad social y fines de la ciencia, en la página 145 tenemos una pequeña introducción que la vamos a leer porque, bueno, un pequeño resumen de ella para darles una breve idea de lo que vamos a ver en este capítulo. Dice, el análisis sobre la metodología científica de investigación. O sea, desde ya les estamos diciendo que este capítulo va a tratar sobre la metodología de la ciencia de investigación. De eso va a tratar, ¿verdad? Y nos hacemos unas interrogantes. ¿Cuáles son los métodos de investigación científica? ¿Puede la ciencia capturar la verdad acerca del mundo mediante una metodología de la ciencia? Las principales corrientes filosóficas del siglo XX, entre las que se destacaban el positivismo lógico, el falsacionismo, el paradigma científico, el falsacionismo sofisticado y el anarquismo metodológico, estaban sobre el falsacionismo y el anarquismo metodológico, que son los más recientes, que hablaban sobre una metodología de la ciencia de la investigación. Entonces, como les confirmé, metodología de la ciencia de la investigación. Mientras que el positivismo lógico se centra en la verificación de enunciados, el falsacionismo hace énfasis en la contratación de teorías, una constatación de teorías. El falsacionismo, el positivismo lógico centra su verificación de los enunciados, mientras que el falsacionismo el énfasis en la constatación de teorías. La tesis de los paradigmas enfatiza el papel de la ciencia como una actividad humana. O sea, tenemos que tener claros que en el reino animal, el único animal que tiene uso de razón, ¿verdad?, es el ser humano. Entonces, este es un tema antropológico, es un tema dedicado a la antropología, porque solamente el ser humano puede ser consciente de
de la ciencia como método para buscar la verdad, que atraviesa periodos de sucesión discontinuo. La ciencia es asimismo una actividad social. ¿Por qué social? Porque es del ser humano. O sea, es así de sencillo. O sea, si usted junta a un grupo de seres humanos, entonces hay una actividad social. Entonces, si hay un grupo de científicos dedicados a este tema, pues entonces se puede decir que la ciencia es una actividad social. De por sí llevada a cabo por grupos humanos, situados en el contexto histórico particular con intereses y valores y culturales y sociales. Y eso solo lo pueden tener los seres humanos. O sea, los valores culturales y sociales que van apegados a lo que conocemos como moral, ¿verdad? Es una prerrogativa de la humanidad. No hay otro animal que tenga, o otro ser vivo que tenga valores culturales y sociales. Solo el ser humano los posee. Entonces, podemos decir que esta empresa de la metodología de la ciencia para descubrir la verdad, es una empresa netamente humana, ¿verdad? Es una empresa más dentro de las diversas instituciones sociales. Estas instituciones se destacan la educativa, la religiosa, la jurídica, la política, la económica, y de manera constante hay vínculos entre el mundo social del que germina y en el que se desenvuelve. Es decir, la ciencia está vinculada a todas las áreas del conocimiento. No hay un área del conocimiento que esté exenta del uso de la ciencia, porque la ciencia es la metodología que vamos a utilizar para conocer la verdad. Por lo tanto, no hay una sola área que esté exenta de esta. Las aplicaciones tecnológicas que se desarrollan también a partir de esas teorías científicas, es decir, la tecnología es producto de esa actividad científica. Entonces, más adelante vamos a ver que los países o las regiones o los grupos humanos que tienen más desarrollo científico son aquellos que tienen la capacidad de invertir en investigación y desarrollo. Y por supuesto, la inversión en investigación y desarrollo es muy costoso, ¿verdad? Por ejemplo, en Costa Rica, luego de que tuvimos una conversación con don Arnoldo Mora, nos contaba que para la administración Figueres, que fue del 94 al 98 y en la que él fue ministro de Cultura, se invirtió un préstamo que se consiguió en la Universidad de Costa Rica para fundar la ciudad de investigación, y es casi que la única institución a nivel nacional dedicada a la investigación. Una investigación seria basada en los principios científicos. Pues bien, ahora vamos a empezar con una de las 5 partes de este capítulo número 4. Y este es el que está en la página 146, denominado la ciencia como actividad social.
El saber científico constituye uno de los legados más importantes de la humanidad. Por ello, comprenderlo y analizarlo es su dimensión teórica, se nos presenta como una exigencia filosófica de primer nivel. ¿Ok? Es una exigencia filosófica de primer nivel. Sin embargo, la ciencia, como todas las actividades humanas, tiene por otra parte un trasfondo cultural e histórico que la atraviesa y que condiciona su devenir y su desarrollo. No debemos olvidar que la ciencia es una actividad social, acuérdense, humana, solo humana, ¿ok? Por lo tanto, muchas veces las teorías surgen de las más diversas motivaciones, sirviendo a los fines más dispares y heterogéneos. Casi con seguridad, la ciencia ha estado al servicio de algunos intereses particulares, y es lo que yo les venía explicando anteriormente. Hoy en día, esta idea la comparten muchos filósofos e historiadores de la ciencia, tal y como los historiadores estadounidenses David Lindsberg. Ahora pasamos al siguiente punto titulado La ciencia como sierva. La verdadera ciencia mantendrá este criterio. No puede ser sierva de nada, sino que debe poseer total autonomía, comprometida no con la acción autónoma, sino con la ciencia al servicio de alguna ideología, programa social o fin práctico, sino a qué ama servirá. Eso va muy relacionado con lo que les dije del financiamiento. Es decir, la ciencia, lastimosamente, hoy día investiga de acuerdo a quien la financia, porque hay quien paga los salarios de los científicos es el que al final determina cuál es su interés en una investigación específica. En la página 147 podemos ver cuando dice: entonces la ciencia trabaja de acuerdo a las pautas sociales y culturales de la época en la que se desarrolla. Desligar el ámbito epistemológico y metodológico, o sea, epistemológico significa el área de pensamiento, o sea, si lo sacamos de la historia, o sea, hay que entender que en la historia, dependiendo de la época histórica de la humanidad, la ciencia ha tenido, pues entonces, unas características muy específicas. Acuérdense cuando hablamos de que la escolástica, que llegó casi que hasta el siglo XV, era aquella que daba por sentado y por cierto todo aquello que era aquellos principios aristotélicos, ¿verdad? O sea, no había cuestionamientos a eso, y no es hasta después de esto, de esa época, que empieza la ciencia a cuestionar los principios aristotélicos y a hacer ciencia de verdad, por decirlo así, a buscar la verdad, no porque alguien dijo que esa era la verdad, sino a buscarla por sí misma. Entonces, decíamos que hay que desligar del ámbito epistemológico y metodológico de la dimensión social del conocimiento científico. Constituye una empresa muy limitada, es decir, cuesta mucho encontrar
investigaciones que estén direccionadas al bienestar de la humanidad por sí misma, ¿verdad? Casi siempre hay intereses de por medio. Por ejemplo, las compañías farmacéuticas, que lo que le interesan es buscar medicamentos para venderlos, es decir, para curar o mantener estable cierto tipo de enfermedades. De este modo, comprender la ciencia como actividad humana, ¿verdad? Tiene problemas éticos, políticos, económicos, sociales, tecnológicos, estéticos, entre muchos otros, porque es una actividad humana y los humanos tenemos todos esos problemas, y la ciencia, al ser un producto de la humanidad, entonces no queda exenta de esos problemas. Estas discusiones constituyen el principal objeto de estudio desde la perspectiva social que hemos aludido. Ahora bien, a partir de la página 148, vemos aspectos en los que la ciencia se ha vinculado, como por ejemplo el ámbito ético, donde habla sobre los problemas relacionados en la práctica científica, el ámbito político, que tiene que ver con la actividad científica tanto en empresas supeditadas a intereses y posiciones, por ejemplo, las encuestas, ¿verdad? Cuando hay elecciones, entonces utilizan métodos científicos para determinar cuál candidato está como el favorito. Y bueno, a veces pareciera que dependiendo de quién paga la encuesta, entonces así son los resultados. Pues a eso se refiere esto del ámbito político. En el ámbito económico son aspectos relacionados con patrocinios y financiamientos a investigaciones científicas, y la ciencia contemporánea se financia en gran parte por medio de la empresa privada. O sea, el ámbito económico es del que tanto hemos hablado, de que el que pone el dinero es el que pone la finalidad de investigar, y entonces eso es un problema, porque la ciencia entonces podría convertirse en una sierva, ¿verdad? Una sierva de quien pone el dinero. El ámbito, en la página 149 podemos ver el ámbito estético. Es de carácter imaginativo de las teorías científicas, la arquitectura, que ha sido pensada históricamente como una de las artes, una poética de la ciencia. El ámbito estético es un ámbito muy delicado, porque es un ámbito exclusivo de la humanidad. Es decir, la palabra estético deviene en valorar lo bello de las cosas. Entonces, esa es una característica netamente humana. Es decir, no puede otro animal más que el ser humano en valorar la belleza, la estética de las cosas. Entonces, la ciencia queda también vinculada en este ámbito. ¿Por qué? Porque la ciencia es la que va a determinar qué es una obra de arte de valor y cuál no tiene valor. Y como último tenemos el ámbito tecnológico. La ciencia puede utilizarse para crear tecnología de la más variada índole, desde bombas atómicas hasta escáneres de imágenes de resonancia magnética. Y entonces aquí es donde viene a rebotar el ámbito económico en el ámbito tecnológico de la ciencia. ¿Por qué? Porque las grandes compañías les van a interesar invertir en producir este tipo de maquinaria
para poder venderla y tener ganancias, ¿verdad? No van a hacer una filantropía, van a invertir de gratis por amor para el bienestar de la humanidad. Es decir, eso sería lo idóneo, pero ya hemos visto que en la práctica el ser humano rara vez, bueno, ya hemos visto en otras materias que el ser humano valora más su capital que a su propia familia, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. En la página 150 concluimos que la ciencia, en el tanto es una actividad social, o sea, una actividad humana, es un bien cultural, ¿verdad? Porque todo lo que hace el hombre es cultura, entre muchas otras cosas, tales como la búsqueda de la felicidad y la realización personal, la justicia o la equidad. Si bien el conocimiento puede constituirse como un fin o un valor en sí mismo, también es un medio para alcanzar otros objetos de la vida humana. Esta idea de que la ciencia puede instrumentalizarse hacia el interés público es una fuente potencial de construcciones adecuadas. Es decir, lo idóneo es eso, que la ciencia vaya direccionada a el bienestar de la humanidad, ¿verdad? Ustedes valorarán si la ciencia cumple con esas características. Finalmente, en la página 151 dice, dedicaremos este capítulo a analizar tales interrelaciones de la ciencia con la vida humana, entendiéndola no solo como una actividad cognitiva o racional encargada de teorizar la realidad, es decir, de conocer la verdad, sino también como una empresa social atravesada muchas veces por la ética, por la política y por la economía. Esa es la realidad, que es lo que acabamos de ver. La ciencia no está sola, ella no está en manos de la humanidad y se dirige solita. No, la ciencia está vinculada a todos estos ámbitos que hemos analizado. Bueno, de los 5 ámbitos o capítulos apartados que tiene el capítulo 4, ya vimos el primero, ahora vamos a ver el segundo capítulo, el segundo apartado, y es los valores sociales de la ciencia. La cultura tecnológica en que vivimos en parte es resultado de la exaltación de la ciencia. Junto con la defensa de la cultura científica, han existido en la historia humana grupos sociales con posiciones filosóficas y políticas que se oponen a este papel hegemónico de las ciencias naturales en la sociedad. Las comodidades tecnológicas, porque afecta de manera negativa su vida en la comunidad. Esto es muy importante que ustedes lo analicen porque la ciencia desde este punto de vista tiene un valor, por supuesto que lo tiene, pero si ustedes observan, la ciencia hoy día ha ayudado a que tengamos instrumentos tecnológicos de comunicación que para el ser humano en el siglo XV, por ejemplo, eran impensables. Hoy la comunicación del ser humano puede comunicarse con cualquier ser humano del mundo, puede obtener información de cualquier cosa del mundo completo. Y habrá que analizar si esas tecnologías que facilitan la comunicación han facilitado el acercamiento entre los seres humanos o más bien
nos ha distanciado. En la página 152 vamos a ver lo que es la anticiencia. Esta es la contravisión del mundo articulada y funcional, potencialmente poderosa, en la cual existe lealtad hacia una ciencia muy diferente de la ciencia convencional. Esta contravisión tiene como función histórica nada menos que la deslegitimación de la ciencia. Trump e incluso el mismo presidente han calificado a este fenómeno ambiental de un simple engaño. March for Science, marcha por la ciencia, llevado a cabo el Día de la Tierra el 22 de abril. En la página 153 podemos ver que una de las primeras críticas al desarrollo de la ciencia y sus consecuencias sociales provino del movimiento romanticismo. El romanticismo es un movimiento que extraña el pasado y entonces siempre valora el pasado como algo mejor que el presente, ¿verdad? Que yo diría que no está mal que valoren épocas pasadas, pero si usted observa hasta donde hemos llegado tecnológicamente el día de esta época actual, podríamos decir que el hombre nunca ha alcanzado tan altos niveles de desarrollo humano, por decirlo así. Bien. Este movimiento surgió en Europa en el siglo XVIII como una respuesta al racionalismo ilustrado. El movimiento romántico compartía una visión pesimista en torno a la idea de la racionalidad científica pudiera producir el bienestar social. Una de las primeras críticas al desarrollo de la ciencia y sus consecuencias sociales provino de ese proceso romántico, que argumentaba esta racionalidad, que la racionalidad dejaba por fuera aspectos fundamentales de la subjetividad y de las emociones humanas. Y entonces aquí es donde empieza a moverse el piso, de la ciencia, porque si la ciencia deja de lado las emociones humanas y la subjetividad de la humanidad, esto se ve mucho en la parte del análisis de la estética, ¿verdad? Porque para valorar si algo es bello, definitivamente hay que tener un gran contenido subjetivo y emocional. Entonces, si la ciencia nos deja de lado la subjetividad y las emociones humanas, como decía, se cuestiona. Rousseau, que nació en 1712 y muere en 1778, o Friedrich Schelling, que nació en 1775 y 1854, o Ludwig van Beethoven, que nació en 1770 y muere en 1827, o el escritor John William Polidori, que nació en 1795 y murió en 1821, desarrolló hizo un desarrollo moderno y degeneró en Europa en las ciudades caóticas y contaminadas. Bueno, es difícil tal vez entender esa frase, pero si ustedes pudiesen trasladarse a la Europa qué sé yo, del año 1500, 1600, 1700, no habían
alcantarillados sanitarios ni pluviales, y entonces cada vez que había lluvia, habían inundaciones en todas las ciudades. La gente defecaba en tarros y tiraba las heces por las ventanas, entonces las calles estaban llenas de excremento. Es decir, eso es lo que nos está diciendo esto, que estos autores dicen que en Europa las ciudades eran caóticas y contaminadas, así como el alto índice de explotación humana. El inicio de la industrialización da el inicio de los más altos índices de la explotación humana, que hasta el día de hoy todavía, a pesar de las legislaciones que hay a favor, la ley del trabajo y demás, siempre las compañías buscan la manera de explotar a sus empleados. Además, el desempleo, la miseria y el hacinamiento de las personas, el ludismo significa el pensar mediante el juego, resolver problemas, o el ludismo es el hacer referencia a nuestros sueños. Este último, opuesto de forma explícita a la tecnología y a sus repercusiones en la vida humana, ¿verdad? Entonces, eso es la anticiencia. Esta es una característica central de la ciencia moderna. Por esta razón, los autores como Farrington en 1971 escriben a Francis Bacon, de cuya epistemología nos ocupamos en el capítulo 1, no como filósofo de la revolución científica, sino como filósofo de la revolución industrial. El deber sagrado, el organizarse con vistas a mejorar y transformar las condiciones de vida de la Génesis, que cuando Dios hizo al hombre le dio dominio sobre todas las criaturas. Al hombre le dio dominio sobre todas las criaturas. Es decir, de acuerdo al Génesis, el hombre es el gobernante de este mundo. Esta era, en su opinión, el objeto del conocimiento. Sin duda, las teorías científicas modernas permitieron avances relevantes en diversos ámbitos, lo que condujo a un nuevo mundo de artefactos y de tecnología con los cuales modificaban en nuestra medida la naturaleza a nuestro alrededor, permitiendo asimismo realizar predicciones sorprendentes sobre ciertos fenómenos naturales, ¿verdad? Por ejemplo, hoy podemos predecir huracanes, lluvias, sol, si va a ser sol, si va a estar oscuro. Eso era inimaginable en aquellos tiempos y han conducido a una explicación más profunda de la naturaleza. Tal como hemos señalado, estas aplicaciones tecnológicas no siempre han producido el bienestar social y humano que se proyectó en los orígenes de la ciencia moderna. La física de Einstein ha servido, por ejemplo, tanto para el desarrollo del navegador del GPS como para la creación de la bomba atómica. Hoy en día, este conocimiento goza de la autoridad otorgada por los siglos de depuración desde el sector privado, que aporta grandes sumas de dinero a este tipo de investigaciones. Ahora vamos a ver de las 5 partes que tiene el capítulo 4, vamos a ver el tercero. Ya hemos visto 2, vamos a ver el tercero. Y es el uso de la ciencia, es el uso social de la ciencia. La ciencia no es una empresa neutral, destinada a satisfacer el apetito humano de la curiosidad y la búsqueda del conocimiento,
como se pensaba en la época del siglo V antes de Cristo, allá en Atenas, ¿verdad? No. En la actualidad no es neutral porque está permeada de muchos valores. La ciencia es una actividad que se inserta en la vida social y los hechos no son fragmentos de información puros e impolutos, es decir, libres de pecado, ¿verdad? En la página 157, hoy somos conscientes que desde su origen la ciencia moderna ha estado comprometida con ciertos valores sociales y culturales. Hemos visto cómo Francis Bacon, por ejemplo, visitaba al nuevo saber científico moderno como una herramienta que haría realidad, al final de cuentas, la gracia concebida por Dios a los seres humanos, a saber, el dominio absoluto de la naturaleza. Así, desde esa misma corriente, en el siglo XVII, la ciencia moderna se comprometió con valores sociales específicos, en este caso con la máxima de que concede autoridad y dominio al ser humano por encima de las demás criaturas terrestres. Este es quizá el uso social más relevante que se hace de las teorías científicas desde sus inicios modernos y hasta la actualidad. De modo que la superioridad de una raza humana sobre otras también fue permeado en las ciencias. Y esto lo podemos confrontar con el antisemitismo que se llevó a cabo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en este apartado, en este tercer apartado, vamos a ver diferentes subapartados, ¿verdad? El primero es la ciencia como producción tecnológica. Esa idea de que la posesión de ciertos saberes puede, mediante su aplicación, transfigurar en instrumentos y en herramientas que conllevan al bienestar material, es la misma que utiliza Francis Bacon para delimitar el objeto de la ciencia con el pasar de los años y las décadas. Una nueva gama de aplicaciones que con total prioridad pueden designarse como tecnologías. Es decir, la ciencia produce las tecnologías, es decir, con la ciencia moderna nace lo que se ha de denominar en el sentido estricto tecnología. En la página 159, bueno, vamos a ver técnica y tecnología, son dos cosas diferentes. Hay una distinción entre los conceptos técnica y tecnología. Técnica debe entenderse, y empezamos aquí, primero, como un conjunto de actividades humanas que requiere de alguna forma de conocimiento surgido de la experiencia común y que necesita también de habilidades específicas. Segundo, una forma de saber hacer las cosas, un grupo de actividades que producen artefactos mediante algún tipo de procedimiento. Tercero, una satisfacción de deseos y supresión de necesidades que alcanza ciertas metas relacionadas con modificar la naturaleza o el entorno. Ahora, por otra parte, la tecnología debe entenderse como un conjunto de actividades humanas o procesos altamente sintetizados, organizados y complejos que requieren de conocimiento técnico igualmente complejos. Procesos y productos que permiten la modificación y transformación radical e igualmente extensa de la naturaleza o el entorno. Una reconceptualización de la naturaleza como una cosa u objeto susceptible de manipulación e intervención por parte de sus sujetos independientes de ella. Entonces, mientras que la técnica puede desarrollarse a partir del conocimiento de las experiencias comunes, la tecnología requiere de conocimientos técnicos altamente complejos.
Es decir, la ciencia requiere de la técnica, requiere de conocimientos científicos. El aparato técnico lo constituye la primera gafas sencillas. Por otra parte, los actuales telescopios espaciales son artefactos tecnológicos. La cúspide de estos aspectos o procesos de transformación tecnológica y social en Europa y en el mundo occidental lo constituye la revolución industrial, la segunda revolución industrial, principalmente con el desarrollo de los nuevos medios de transporte y fuentes de energía. Las condiciones humanas se enfrentaron a nuevas realidades, incluso más duras que las épocas anteriores. El ánimo destructivo de la minería y su humillante rutina de trabajo, así como la miseria y el desdén que se tratan al medio ambiente, desde la economía surge su pensador célebre como Karl Marx, que nace en 1818 y muere en 1883, quien hace una revisión de los nuevos modos de producción y de las condiciones de explotación a las que están sometidas las personas en las fábricas. Por otra parte, lo que ya no podía ponerse en duda en la revolución industrial era la inmensa capacidad de los conocimientos científicos para transmutarse en herramientas, aparatos y tecnología que posibilitaban el cambio del mundo y la naturaleza a gran escala. Multiplicar miles de veces el trabajo de los productores artesanales. Asimismo, el descubrimiento realizado por Michael Faraday de la generación eléctrica por inducción electromagnética pronto fue empleada por la empresa Westinghouse en el ámbito industrial. Una segunda etapa del uso de la ciencia, de la industria, del comercio y de los aparatos militares es la que ocurre en la segunda mitad del siglo XX. Por ello, varios autores contemporáneos han preferido denotar este fenómeno social como el periodo de la tecnociencia. Cantidades de dinero financian la investigación científica, sobre todo aquella que puede generar réditos financieros o militares. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la Unión Americana, hay empresas dedicadas únicamente al servicio del Estado para la producción de adelantos tecnológicos militares que le den ventaja sobre el resto del mundo, para así mantener y afianzarse como un poder económico latente. En la historia de la ciencia, entonces, es posible encontrar en reiteradas ocasiones episodios en los que se ha intentado sustentar la discriminación y el racismo sobre bases científicas. Ahora vamos a ver dentro de este apartado, ¿verdad? Estábamos en el apartado de la ciencia como producción tecnológica, en el uso social de la ciencia. Primero vimos la ciencia y producción de la tecnología. Ahora vamos a ver el segundo apartado de este, que es la discriminación y el racismo en la ciencia. Destacaremos solo algunos ejemplos que han sido documentados, los cuales han ayudado a comprender mejor la idea de que la ciencia no es una actividad del todo neutral, sino que responde a determinados fines sociales y culturales, así como a los valores, loables o no, que puedan mantener ciertas personas o grupos de investigación. Un primer ejemplo fue el uso de la ciencia con fines discriminatorios. Ha sido estudiado por el reconocido científico
Stephen J. Gould en 1988, quien ha investigado cómo desde el determinismo biológico se ha intentado sustentar diferencias naturales biológicas en los seres humanos. En otras palabras, que hay seres humanos distintos unos de otros, y al decir esto quiero decir que hay seres humanos más capaces que otros, más inteligentes que otros, o racialmente superiores a otros, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir esto. Ahora vamos a ver el determinismo biológico. A partir del determinismo biológico, se puede afirmar que las diferencias sociales de género, clase o raza son heredadas e innatas, razón por la cual la sociedad humana son simplemente un reflejo de la biología o de la genética. Además, el determinismo biológico o biologismo ha sido un proceso medio para explicar las desigualdades de estatus, riqueza y poder observadas en las sociedades capitalistas industriales contemporáneas y definir los universales humanos que de comportamiento como características naturales de estas sociedades. El primer caso lo constituye la craneología, que fue un estudio que se hizo que determinaba que dependiendo del tamaño del cráneo, entonces usted pertenecía a un tipo de clase social o biológica. Las conclusiones de Broca reflejaron una mayor capacidad craneal en personas hombres blancas respecto de los cráneos negros, un rostro pragmático proyectado hacia adelante con color de piel más o menos negro, un cabello lanudo y una inferioridad intelectual y social. Son rasgos que suelen ir asociados mientras que una piel más o menos blanca, con un cabello lacio y un rostro ortognático o recto, constituyen la dotación normal de los grupos más elevados de la escala humana. Como puede observarse, Broca partía de la idea de que existían razas superiores e inferiores, y Joseph J. Gould en 1988 ha mostrado con gran detalle los sesgos metodológicos y las estrategias científicas utilizadas por Broca para hacer concordar los datos con sus prejuicios. La idea a la que se opuso Montessori, o sea, la diferencia encontrada entre estos grupos, estaban marcadas por falsedades, estigmas, prejuicios de todo tipo. Reforzar los estereotipos racistas y xenófobos en la sociedad estadounidense fue parte de este determinismo biológico. Como tercera y última parte de este apartado, el cambio climático y la interpretación de la ciencia. Sin embargo, alrededor del problema del cambio climático, una parte de las posiciones está hoy en día en extremo polarizadas, incluso respecto a la interpretación que se hace de los datos del clima global y de los efectos de la industria humana en el medio ambiente. Es evidente que muchas lecturas de los estudios científicos sobre el clima que se encuentran en publicaciones, periódicos y páginas web dependen de afiliaciones o
afinidades políticas. Todo este apartado lo que nos quiere decir es que el calentamiento global efectivamente es un hecho, y aunque lo nieguen unos y otros lo confirman, nuestro planeta se está viendo gravemente afectado por la existencia de la humanidad. Ahora pasamos a la cuarta parte del capítulo 4, que es la ciencia básica como ciencia aplicada y tecnociencia. En términos generales suele pensarse que los objetos máximos de la ciencia consisten únicamente en la explicación de los fenómenos naturales y sociales. Pero podemos tener en esta tablita que está en la página 173 el uso social y los objetivos que se da, por ejemplo, al desarrollo de la tecnología, a las pruebas y mediciones de inteligencia y a la demarcación del cambio climático. Y aquí tenemos, lastimosamente, parte de la humanidad que hace ojos ciegos a esto que es prácticamente una discriminación racial. En la página 175 vemos las nociones de la ciencia básica y la ciencia aplicada. Básica es pura. En primer lugar, la ciencia aplicada se funda sobre la básica, ¿verdad? En segundo lugar, el objeto de la ciencia aplicada es más restringido que el de la ciencia básica. En vez de estudiar la cohesión social en general, el sociólogo aplicado estudiará la cohesión social de tal o cual grupo de la manera de reforzarla. Y en tercer lugar, la investigación aplicada tiene siempre una misión práctica, aunque sea a largo plazo. Es decir, siempre una investigación teórica, ¿verdad? Con sus respectivas estrategias de desarrollo e investigación, van direccionadas a un beneficio de la humanidad. Eso significa que la finalidad de la ciencia es aplicada. O sea, por ejemplo, cuando Steve Jobs invirtió sus recursos económicos en investigación y desarrollo para crear el primer teléfono inteligente iPhone, lo hizo precisamente para sacarlo a la venta, para que llegara al usuario final y el usuario final se viera beneficiado de ese invento llamado iPhone. Y a la vez, eso lo hizo un hombre muy rico. Pero entonces la ciencia siempre va a buscar una aplicación práctica en la vida. En la página 179 tenemos otro cuadro que es donde se dice que la mayor parte de estas investigaciones y de los recursos que las financian suelen ser muy caros. Por ejemplo, ciencia y tecnología, ¿verdad? El objeto de estudio de la ciencia y cuál es el de la tecnología, la naturaleza del trabajo del científico en relación al de la tecnología, el tipo de conocimiento que usa la ciencia, al que usa la tecnología, el valor social de la ciencia en relación a la tecnología. Y por último, en la página 180, el quinto y último punto de este capítulo cuarto es la ciencia y el progreso humano. El conocimiento científico y el desarrollo tecnológico conducen al progreso de la humanidad. ¿Será así? Esa es una pregunta para ustedes, los estudiantes. Son herramientas muy eficientes para modificar y transformar el ambiente. Es decir, transformar el ambiente significa que hay una ladera y llega el ser humano y convierte esa ladera en un hotel 5 estrellas. O sea, la ciencia le permite al hombre transformar
el medio ambiente. Puede hacer de nuestras vidas más sencillas. Atravesar el océano en avión es mucho más sencillo que hacerlo en una embarcación del siglo XVIII. Asimismo, la medicina de hoy permite mejorar las condiciones de salud. Finalmente, el progreso sin duda puede ser facilitador para la ciencia. Destacan las consecuencias del uso nocivo de la tecnología en algunos casos. Por más increíble que resulte, los avances médicos en buena parte de la población mundial nunca tendrán acceso a ello. Es decir, los avances médicos que son para la humanidad, resulta que al final tienen acceso solo una pequeña porción de la humanidad. ¿Quiénes? Bueno, pues quienes pueden pagar ese servicio que tiene un costo elevado. No hay duda de que esta situación actual no se le puede dar por el calificativo de progreso. Con ello nos damos cuenta de que la noción de progreso social o humano tiene un significado muy amplio. La vida humana en sociedad y por ello nos corresponde pensarla. Asimismo, desde una perspectiva filosófica, o sea, crítica. Usted debe dudar de esto y de su dimensión ética. La dimensión ética, como decía Kant, es la que está basada en la moral. Nosotros, los seres humanos, somos los seres únicos en este planeta que tenemos moral, que son costumbres que determinan que es ético en relación a lo que es bueno o que no es bueno. Y eso solo lo puede hacer el ser humano a través de la filosofía. Y bueno, de esta manera, estimados estudiantes, damos por terminado la tutoría.